Señor, que sea usted respaldando, Dios mío, mi vida, Señor amado, y que usted usando mi boca, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para poder comunicar, oh Dios, lo que hay en su palabra. En el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, mis amados hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Y parece ser que este tiempo como que está tan acogedor que algunos de nosotros tal vez pensábamos quedarnos en casa. Amén. Abriendo esa cortina y viendo, hermano, ese panorama tan hermoso que se ve cuando está nublado, está lloviendo, acaba de llover. Amén. Que se reclina uno en el sillón y se siente uno bastante relajado y uno quiere quedarse ahí. Pero qué bueno que hemos decidido, mis amados, estar en este lugar. Amén. Y yo le aseguro, mi amado, que esa bendición nadie se la va a quitar. Hoy en esta hora me gustaría hablar de un tema, mi amado, que pocas veces nosotros lo abordamos. Es sumamente profundo y vamos a hacer prácticamente algo parecido a un ligero vuelo de pájaro, ¿verdad? Y después, tal vez con la ayuda del Señor, trataremos de abordarlo nuevamente en algunas cosas que seguro se nos van a quedar muchísimas. Pero en lo más básico, mi amado, me gustaría compartir algunas pocas cosas de los profetas. Amén. Algunas cosas, hermano, que caracterizaron a los profetas del Señor. Amén. Y la razón por la que hoy yo quiero platicar, hablar, compartir con ustedes acerca de los profetas es, amado, porque hemos visto un auge en los últimos años. Amén. Cuando yo estaba pequeño, niño en la iglesia, no se escuchaba absolutamente nada, hermano, alrededor de las iglesias que se hablaran de profetas. Y si alguien hablaba de profetas, eran de los de la Biblia. Amén. Amén. Pero después fue pasando el tiempo y de pronto hubo un auge, hermano, por un lado y por otro, no solo de profetas, sino también de apóstoles. Y hay una cosa que la Biblia nos dice, la Escritura nos dice, en labios del Señor, que la ley y los profetas, dice, fueron hasta Juan. Es decir, que el Señor le pone un término, amén, al asunto, hermano, de la necesidad de los profetas, como lo era en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Y tal vez de pronto podemos nosotros preguntarnos, amén, ¿cuál era la razón por la cual los profetas aparecieron en el Antiguo Testamento? Bendito sea el Señor, porque si hay algo que podemos nosotros notar en la Biblia, es que antes de los profetas el Señor levantó, mi amado, a los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que dice la Biblia, lo dice en la carta a los Hebreos, que el sacerdote era el que estaba, hermano, como un intermediario entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. Pero si allí estaba ya aquellos hombres que eran los intermediarios, los que se dedicaban de acercar a los hombres hacia Dios y hacer conocer a los hombres, hermano, a Dios. ¿Para qué o por qué hubo necesidad de que Dios levantara profetas? La respuesta es simple. A causa de la corrupción, a causa, mi amado, de la inmoralidad, a causa de la desviación y de la poca responsabilidad que comenzó a haber en aquellos sacerdotes, bendito sea Dios, que comenzaron, mi amado, a alejarse de la voluntad del Señor, a dejar, hermano, que en el pueblo vivieran en pecado, que hicieran como quisieran, amén, tener en poco las cosas del Señor. Y entonces Dios tuvo que, mi amado, levantar a profetas, alabado sea el Señor, con un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que cuando Dios levantaba al profeta era para que comunicara una verdad que Dios quería comunicar a su pueblo. Pero en la Escritura encontramos algo precioso, y es la manera como Dios, mi amado, identifica, o cómo en la Biblia se identifica a los profetas, porque la Biblia no solamente habla de los profetas con un solo término, sino que usa varios términos, los cuales hoy yo quisiera compartirlos con usted. Por ejemplo, la Biblia allí en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, dice en el capítulo 1, versículo 6, dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé, y luego dice: a mis siervos los profetas. Y es, hermano, tan interesante tener que detenernos, amén, en estas palabras, donde Zacarías dice que los profetas se les llama siervos del Señor. De hecho, es el Señor hablando a través de Zacarías, diciendo mis siervos.
Y es tan importante que nos detengamos en esa palabra mis siervos, porque no solamente es para determinar, hermano, de que era un hombre que servía a Dios, sino que hay algo todavía más precioso, porque Dios, cuando hay alguien que le sirve y que le sirve con integridad, Dios, mi amado, se alegra y no se avergüenza de llamarlos, mi amado, sus siervos. Bendito sea Dios. Amén. De manera que cuando dice el profeta, amén, Zacarías, dice, mis siervos los profetas, está hablando el Señor, y Dios, hermano, está elevando a un lugar de honra, alabado sea Dios, aquellos hombres que con integridad, con fidelidad entregaban el mensaje del Señor en un mundo, mi amado, y en una sociedad que se había corrompido, bendito, que se estaban alejando de las cosas del Señor. Que el Señor diga, no eran siervos de aquellos, no, mis siervos los profetas. Amén. Pero la Biblia los llama no solo profetas, sino mis siervos, porque el Señor se alegra, mi amado, del buen servicio que un hijo de Él, mi amado, le entregue. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Pero también nos dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Oiga cómo los llama, mensajeros, sus mensajeros. ¿A quiénes les llama así? Aquellos hombres a los cuales, al igual que Jeremías, había puesto sus palabras en la boca de ellos. ¿Está usted conmigo, hermano? Dios poniendo la palabra de Él, la voluntad de Él, lo que Él quería y anhelaba que el pueblo supiera, lo ponía en boca de sus siervos, bendito sea el Señor, de sus mensajeros. Amén. Y sabe una cosa, a veces nosotros podemos mandar a alguien a la tienda y le decimos, tráeme esto, tráeme aquello, dos, tres cosas, y llega, amado, o llega con algo menos o llega con algo más. Dice, porque es que traje esto por si acaso me lo habías pedido. Pero cuando el Señor pone las palabras en alguien, hermano, Él se alegra tanto nuestro Dios y los llama sus mensajeros. ¿Por qué? Porque esos mensajeros eran fieles al entregar el mensaje sin alterarlo, sin quitarle ni añadirle. Por eso la Biblia, mi amado, nos dice a nosotros, hay de aquellos que le añadan a las palabras de esta profecía y de aquellos también que le quiten. Se le añadirán las plagas y se le quitará su nombre del libro de la vida. Pero cuando somos íntegros, fieles mensajeros de la palabra del Señor, mi amado, el Señor también a nosotros nos llama sus mensajeros. Porque el Señor dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero ¿qué enseñó el Señor? El Señor, mi amado, a nosotros como mensajeros nos dice que hay que ir y enseñar, adoctrinar. Amén. Todo dice lo que yo les he mandado. Es decir, que al igual que aquellos profetas, bendito sea el Señor, también mensajeros, también usted y yo. No somos profetas, pero somos mensajeros del Señor. Y si queremos entregar un hermano, y podemos hacerlo, amén, un mensaje íntegro, fiel, bendito sea el Señor, completo, como decía el apóstol Pablo, desde que yo entré en Asia no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Alabado sea el Señor. Otro de los hombres de Dios, bendito sea el Señor, decía, a mí no me es molesto el escribir en las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque el mensaje, mi amado, el mensaje fiel, el mensaje bien entregado, completamente entregado, alegra el corazón de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Por eso me gusta que el Señor llama a sus profetas mis siervos, pero también los llama mis mensajeros. Amén. En otra porción de la Biblia, en Lucas, capítulo 1, verso 70. En Lucas, escribiendo después de hacer toda aquella investigación en cuanto al nacimiento de Jesús y todo aquello, dice en el verso 70 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, como habló por boca, dice, de sus santos profetas que fueron desde el principio. Sus santos profetas. También la Biblia, un poco más adelante, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice la Biblia, y también llama a los profetas varones santos o santos hombres de Dios. Dice la Biblia que la
palabra no fue, dice que no es de interpretación privada, porque nunca la palabra ha venido por voluntad de hombre, sino que la palabra vino por inspiración de Dios, amén, y traída por aquellos santos hombres de Dios. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Así que Dios a esos profetas les llama mis siervos, mensajeros, bendito sea el Señor, santos hombres de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Pero también en el libro de Ezequiel, el Señor, mi amado, a Ezequiel, y esto es interesante, porque a Ezequiel el Señor le llama atalaya. Y a veces hemos creído que el atalaya es la persona que está vigilando. Pero la atalaya no es eso. La atalaya dice en Ezequiel, y me gustaría que usted me acompañe. Amén. Es el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Y leo yo. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Amén. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Algunas cosas que quiero compartir, que estoy compartiendo con ustedes en cuanto a los profetas. ¿Por qué? Lo he dicho al principio. Por este auge que se ha levantado hace algunos años atrás, que ha ido menguando poco a poco. Amén, bendito sea el Señor. Y ahorita vamos a entrar en un detalle muy importante. Pero en cuanto a Ezequiel, el Señor dice: te he puesto por atalaya. Y cuando la Biblia habla de la atalaya, no está hablando de una persona, está hablando, mi amado, de una cosa. Y esa cosa es una torre, amén, o una posición, un puesto de vigilancia que está en un lugar muy elevado. ¿Está conmigo? Amén. Cuando estuve en el ejército, mi amado, me tocó estar en un puesto de vigilancia, torres altas, torres elevadas. Y eso tiene una ventaja. La ventaja que tienen las torres elevadas es porque uno tiene un campo, hermano, cubre un campo visual mucho más amplio que estando a ras de tierra. ¿Me sigue? Ahora, fíjese bien, porque el Señor le está diciendo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya. A ver, y esa atalaya no era el hombre, era la torre que estaba ahí. Esa torre donde podía entrar el vigilante. Bendito sea el Señor. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel: Ezequiel, te he puesto en este lugar, en un lugar muy elevado. Y es que Dios, cuando llama a los hombres, los llama no a estar, como dice la misma escritura: yo te he puesto por cabeza y no por cola, a estar arriba y no abajo. De manera que cuando Dios le dice a Ezequiel, que es un profeta del Señor, que lo ha puesto por atalaya, le está diciendo: yo te he puesto en un lugar muy elevado. Y cuando estás en un lugar elevado, está hablando de un sentido espiritual. Amén. ¿Me sigue, hermano? Amén. En un sentido espiritual tú estás más alto. De manera que tú tienes que estar en esa torre de vigilancia. Tú vas a estar ahí atalayando. Mire, la Biblia dice en el segundo libro de las Crónicas, cuando Jehú iba, hermano, a buscar a Ocosías y a Joram, dice la escritura que cuando Jehú iba llegando, amén, a la distancia, había un vigilante que estaba como atalaya, estaba en la torre. Amén. Y cuando vio a Jehú que venía de muy lejos, lo alcanzó a divisar, porque como estaba más elevado, alcanzaba, hermano, a ver a la distancia. Tan es así que dice la escritura que cuando el vigilante observó que venía una tropa, dio aviso, porque ese es el asunto de la atalaya, de estar en la torre de vigilancia, lo más alto es para estar vigilando cuando viene el enemigo. Y eso es precisamente a lo que lo llamó Dios a este profeta. Y usted ahorita se va a dar cuenta por qué es que yo estoy trazando estas situaciones de esta manera. La historia de Jehú dice que cuando Jehú venía a la distancia, el atalaya alcanzó a observar, pero era tan lejos que no identificaba quién era. Y entonces le avisa al rey y le dice: rey, ahí viene alguien a lo lejos. Y dice: manda a alguien que vaya a la avanzada, lo encuentre y pregunte quién es. Y dice que llegó el mensajero.
El mensajero llegó y dice, ¿hay paz? Jehú le responde, ¿qué paz? ¿Qué preguntas tú por la paz? Júntate conmigo. Y se juntó y dijo la persona que estaba en la torre, en la atalaya, dice, el mensajero llegó pero no vuelve. Y se empezaron a preocupar. Así que volvieron a mandar a otro. ¿A otro qué? A otro mensajero. Y llegó hasta allá, el que estaba en la torre, el vigilante observaba que iba, hermano, cabalgando, no sé si en mula, caballo o camello, pero en algo iba. Y llegó hasta allá, se encontró con la tropa de Jehú y el vigilante observó a la distancia que llegó también. Y cuando llega, dice la Biblia que volvió a preguntar el segundo, ¿hay paz? La respuesta de Jehú, ¿qué paz puede haber? Júntate tú conmigo, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Y se juntó. Y entonces el vigilante dice, el mensajero, el segundo, llegó, pero no vuelve. Y como se iba acercando más y más, dijo el que estaba en la atalaya, en la torre, en la elevación, dice, veo que viene una tropa y el marchar del que viene es el marchar, parece que es el marchar de Jehú, porque lo veo que viene impetuosamente. Cuando Dios le dice a Ezequiel, te he puesto por atalaya, te he puesto por atalaya, te he puesto en una posición, estás en una posición tan elevada, bendito sea Dios, que tú puedes ver el peligro que viene y amenaza a la nación por su pecado. Por eso después, mi amado, cuando vemos usted y yo que una de las razones de ser de los profetas en el Antiguo Testamento era, mi amado, advertir al pueblo, amén, de su camino, del pecado y del juicio que venía de parte de Dios. ¿Está usted conmigo? Pero hoy en día, aquellos que se llaman profetas, esto, hermano, porque quieren, hermano, que la gente los vea como cosa, hermano, inalcanzable. Alguien, hermano, sumamente grande, que ser admirados, pero lejos, hermano, de aquellos hombres que aparecen en las Sagradas Escrituras como verdaderos voceros de Dios. Amén. Y me encanta esto porque la Biblia dice, mi amado, que el Señor dijo, tienes tú esta responsabilidad, y esta responsabilidad, amado, el Señor nos la ha dado a todos nosotros. Amén. Porque Dios nos ha puesto en lugar más elevado que mucha gente. Amén. ¿Está usted conmigo? Amén. Si somos espirituales, el Señor nos ha elevado, mi amado, nos ha puesto por encima de mucha gente. Y podemos ver el riesgo, podemos ver la amenaza, podemos ver el peligro. Y el Señor dice, mira, Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Cuando tú vieres al impío y no le advirtieres al impío de su mal camino, amén, bendito sea el Señor, yo voy a traer juicio sobre él, pero su sangre la demandaré de ti. Amén. ¿Está conmigo? Amén. O sea que, hermano, el que usted y yo estemos en el Señor nos hace muy responsables. Amén. Porque estamos en un lugar de más elevación que mucha gente. Tal vez hay otros más arriba todavía que nosotros, pero nosotros estamos arriba de otros. Amén. Y la Biblia dice que el Señor puso a Ezequiel por atalaya. La responsabilidad de estar en un lugar más elevado es para poder estar vigilando, para poder ver cuáles son los peligros, las amenazas, mi amado, y advertir al pueblo. Bendito sea el Señor. En términos espirituales, esto se entiende, mi amado, para que usted y yo podamos advertir al pueblo, a la familia, bendito sea el Señor, a la iglesia, Amén. a hermanos, Amén. exhortar, hermano, veo que no estás buscando el rostro del Señor. Amén. Y quiere que le diga una cosa, esas palabras no van a caer bien. Porque pronto van a decir, me está juzgando. Y entonces, por esa razón, en muchas de las veces frenamos nuestras palabras. Amén. Cuando sabemos que es lo mejor, bendito sea el Señor, exhortarnos en amor los unos a los otros, a las buenas obras, dice la Escritura. Y una de las buenas obras que podemos hacer, amado, es buscar el rostro del Señor. Y que cuando alguien no está buscando el rostro del Señor, amonestarle en amor, amén, con misericordia. Veo que te estás enfriando, veo que ya no estás buscando el Señor, te siento así como un poquito congelado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque el peligro viene. Mire, tanto es así que el Señor le dijo a Ezequiel, dice, mira, aun cuando el justo, puede haber una persona justa, pero si esa persona justa, no importa cuánto tiempo viva haciendo justicia,
si él de pronto abandonara ese camino, todas sus obras de justicia no vendrán Amén. en memoria, no serán tomadas en cuenta. Pero si tú le amonestares y él se arrepintiere, él habrá salvado su vida y tú habrás cumplido con tu responsabilidad. Amén. Vea, mi amado, con cuántas palabras, amén, el Señor en la Biblia se describe a los profetas. Pero ninguno de ellos, mi amado, podemos observar, en ninguno de ellos se pusieron solos. Amén. Y esto ya es hablando del llamado. Amén. Porque aún en esto aplica el término cuando uno habla del llamado de Dios hacia estos profetas. Cuando Dios los llama, en esto también aplica aquella escritura, amén, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es, hermano, mire, la mayoría de los casos, amén, y podemos citar algunos, cuando Dios llamaba a alguien para el servicio profético, bendito sea el Señor, había quienes se negaban a ello. ¿Me sigue, hermano? Amén. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué se negaban al servicio profético? Yo creo, hermano, no lo dice la Biblia, pero yo creo que algunos de ellos conocían a otros. Porque en la Biblia aparecen una cantidad de profetas que no aparecen sus nombres, sus genealogías, sino que aparecen simplemente, hermanos, siendo usados por el Señor. Pero si había otros, seguro que se conocía el estilo de vida que tenía. Y como que decía, no es tan atractivo la vida de ser profeta. ¿Está conmigo? Amén. Así que no había quien deseara servir como profeta en el Antiguo Testamento. Por ello es que vemos en la Biblia, lo primero que vemos en la Escritura, es que cualquiera de los profetas que podamos nosotros observar, bendito sea el Señor, cuando eran llamados por Dios. Y aún en algunos de ellos había cierta resistencia a obedecer ese llamado. Amén. Y esto lo podemos ver rápidamente. Por ejemplo, cuando vamos, hermano, a recordar a Moisés. Y de Moisés hay algo muy interesante. Porque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34 y versículo 10, si usted quiere buscarlo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Vean lo que dice la Escritura acerca de Moisés. Dice, nunca hubo otro profeta como Moisés, a quien el Señor habló cara a qué? Cara a cara. Dice que nunca hubo otro profeta como Moisés, al cual Dios hablara cara a cara. Y luego ha surgido la pregunta, porque a mí me han preguntado, me dicen, pero pastor, ¿pero cómo es que la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios? Pero la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Me está siguiendo, hermano? Sí. ¿Me está siguiendo? Amén. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a aquello? Bueno, todo lo que la Biblia quiere decir cuando la Escritura nos enseña que no hubo otro profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara, eso no está hablando que Moisés vio la cara o el rostro del Señor. Eso no significa. Lo que significa es que había tal conocimiento en Moisés, que Moisés llegó a conocer a Dios, bendito sea el Señor, de una manera tan profunda, alabado sea el Señor para siempre. Y no se diga Dios conocer a Moisés, hermano, pues eso ya lo entendemos todos, porque Dios conoce todo de nosotros. Dice la Biblia, mi embrión vieron que tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Amén. Así que cuando la Biblia dice que no hubo otro profeta como Moisés, al cual Dios hablara cara a cara, amén, es permitiéndole a Moisés, llamado, conocerlo, amén, en el ámbito espiritual. Ya lo diría la misma Escritura y el mismo Señor, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Moisés, mi amado, conoció de tal manera a Dios, no que haya visto una forma, hermano, física,
sino que lo conoció, sabía su carácter, sabía su corazón, conocía sus deseos, sus pensamientos, su anhelo, su amor, su entrega. Él conocía todas esas cosas de Dios. Por eso la Biblia dice que no hubo otro como Moisés, otro profeta como él, que hablara cara a cara con Dios. Pero ese mismo Moisés, cuando Dios lo llamó, usted sabe, hermano, todas aquellas cosas que Moisés le decía: Señor, no sé hablar. Señor, mira, manda por medio de quien debes enviar. Señor, no, mira, es que yo soy tartamudo, mira, es que estoy aquí. Y le ponía objeción tras objeción. Es decir, que yo no sé de dónde salieron, hermano, este deseo de los profetas de hoy en día. Porque los de antes no querían ser profetas. Amén. Ellos no querían. Mire, y si quiere podemos ir a alguien más. Bendito sea el Señor. Uno es, hermano, Moisés, pero ¿qué decir de Jeremías? Jeremías fue otro de los hombres que cuando fue llamado por Dios decía: Señor, yo soy un niño, no sé hablar. ¿Y qué le dijo? No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te diga y todo a donde yo te enviare, tú irás y lo vas a hablar, porque yo estoy contigo. Pero lo primero que Jeremías: no, sí, Señor, no, ¿a dónde me vas a enviar, Señor? No, dijo: no, Señor, porque yo soy un niño. Y si todavía no me está captando bien la idea a donde lo estoy llevando, es, hermano, a que hoy en nuestros días, usted sabe cuánta gente hay que quieren escuchar a estos hombres que andan alrededor del mundo, que se llaman profetas, que se autodenominan profetas. No, es que yo quiero que me dé una palabra profética. La Biblia dice que usted y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos. Pero si la Biblia, hermano, si la palabra de Dios, la Biblia, ya no nos satisface, nada más, es más, nos van a ir engañando, como dice la Biblia, que aquellos, hermanos, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que la razón de este mensaje es para que nosotros, mi amado, no seamos arrastrados por las corrientes, hermano, doctrinales, que no importa lo que digan. La Biblia dice: la ley y los profetas fueron ¿hasta cuándo? ¿Está conmigo? Amén. Ya no hubo más profetas. Hay el don de profecía. El don de profecía, que Pablo lo habla también en una de las cartas a los Corintios. Pero profetas tales como aquellos que Dios levantó en el Antiguo Testamento, ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, y Dios hablando en otro tiempo, amén, a nuestros padres por los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Así que ahora la última voz que debe de resonar es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, la palabra de Dios, que es, hermano, es infalible, es inspirada, es divina y es segura. Alabado sea el Señor. ¿Está conmigo, hermano? Poderoso el nombre del Señor. Pero, ¿qué decir, hermano, de Amós? Amós. Y ese punto lo voy a dejar para ahorita un poquito más hacia adelante. Así que hablamos del llamado. Algunas ocasiones, mi amado, aquellos hombres que eran llamados se oponían, ponían resistencia, porque parece ser que no era algo tan agradable. ¿Está conmigo? Era algo, hermano, yo no sé ahora por qué, porque ahora hubo esa fiebre de apóstoles por aquí, profetas por allá, profetas y profetas. Y ya cuando yo le dije, hermano, yo le digo, cuando alguien viene, se acerca y me dice que es profeta, se cerró la puerta automáticamente. Conmigo la tienes. No soy ese tipo de hombres que me dejo impresionar, porque uno tiene que dejar que sea Dios el que lo promueva. Amén. El que le abra puertas. Alabanza al nombre del Señor. ¿Está conmigo, hermano? No tenemos que andar, hermano, entregando tarjetas. Yo soy aquí, yo soy el querubín, serafín, amén, profeta, apóstol. No, hermano, hay que dejar que sea el Señor el que le abra la puerta, que lo ponga en gracia, amén, para que cuando uno llegue a cierto lugar, invitado, hermano, y impulsado por el Señor, que sea Dios usándolo para la gloria de Él y no queriendo fama ni aplausos, hermano, que es lo que la gente normalmente hoy, amén, ese tipo de hombres a veces quieren. Amén. Pero qué hablar, qué decir del mensaje.
El mensaje, mi amado, básicamente era exhortar al pueblo, bendito sea el Señor, exhortar al pueblo, bendito sea Dios, hermanos, porque el pueblo, y esa fue la razón por la cual el Señor levantó a los profetas, por la desviación que había en el pueblo. Y déjeme le hago un paréntesis. Estudiando yo este tema, estaba observando que la primera ocasión que la Biblia habla, hermano, o bien la palabra profeta, viene aplicada a Abraham. Abraham, capítulo 20 de Génesis. Dice la Biblia que Abraham había descendido, hermano, a Gerar, y ahí estaba Abimelech, bendito sea el Señor. Y entonces Abraham le dice a su mujer: ¿sabes qué? Cuando lleguemos a este lugar, tú di que eres mi hermana. Y a la verdad eran medios hermanos. En aquel tiempo se podía, hoy ya no se puede eso, hermano, Antes sí, ahora ya no. Pero dice la Escritura que cuando Abraham llegó allá, le dijo: tú vas a decir que eres mi mujer para conservar la vida. Como yo, es que eres tan hermosa, tienes una belleza impresionante, que van a decir: le vamos a aniquilar aquí y nos quedamos con su mujer. Así que di mejor que eres mi hermana. Y la tomó el rey de aquel lugar. ¿Está conmigo? Amén. Mira a dónde voy, porque es la primera ocasión en que se usa la palabra profeta. Y dice la Biblia que cuando aquel hombre tomó a la mujer de Abraham, dice que el Señor vino en visión de noche y habló a aquel hombre y dice: hey, muerto eres a causa de esa mujer que has tomado. Eres muerto. Y todavía la Biblia, hermano, mire qué lindo es Dios. La Biblia todavía aclara, dice: y no la has tomado todavía. No la había tomado, no había puesto mano sobre ella. Amén. Dice: así que devuélvela, entrégasela de nuevo a su marido. Y el hombre ahí en sueño le decía: Señor, pero él me dijo que era su hermana. Sí, yo sé que eso fue lo que te dijo, pero es su mujer. Amén. Dijo: yo con limpieza, dice, también sé que con integridad de tu corazón hiciste eso, no hubo maldad ahí. Pero regresa, y ¿sabe lo que pasa? Lo que va a hacer Abraham es que va a tener que orar por ti, porque él es profeta. Pero Abraham, uno dice: pero Abraham no exhortó a nadie contra el pecado, porque es una característica del profeta. ¿Está conmigo? Amén. Pero otra característica de los profetas es que tenían comunión con Dios. Amén. Tenían comunión con Dios. Amén. Y cierto que Abraham tenía comunión con Dios. La Biblia dice que el Señor venía y hablaba con Abraham. Amén. Amén, ¿está conmigo, hermano? Y luego el Señor viene y le dice: mira, Él va a orar por ti, porque Él es profeta. Va a orar por ti. Amén. Porque yo he cerrado todos los vientres de tu mujer, y cerré todos los vientres de aquí del pueblo, de todas las mujeres. Va a orar por ti. Y escuche, porque si hay algo que los profetas en el Antiguo Testamento tenían, es que tenían, hermano, una línea directa con el Dios del cielo. Amén. ¿Se acuerda Elías? Amén. Que no tuvo que correr, que no tuvo que flagelarse, que no tuvo que angustiarse, sino simplemente clamar al cielo: Señor, para que vean que tú eres el Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió la leña, el holocausto, hermano, las aguas que corrían alrededor, todo ello. ¿Por qué? Porque había un hombre, mi amado, que era un verdadero varón de Dios, y clamaba al cielo, y el Señor, mi amado, respondía. Amén. Ahora, el mensaje que se tenía que entregar, el mensaje era un mensaje de exhortación, bendito sea el Señor. ¿Y por qué lo hacía? Mire, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. No era un mensaje, mi amado, que los iba a poner a brincar y a saltar. ¿Sabe que en las iglesias se ha metido ese sentido de adrenalina? Amén. Amén. De que les gusta brincar, saltar, hermano, y de cabeza y de todo, y como se pueda. Ahora, nosotros no estamos en contra de nada de eso, cuando es el Espíritu Santo el que verdaderamente se está moviendo. Amén. Cuando el Espíritu Santo, porque Él puede hacer como quiera. Amén. Él puede hacer, no, es que Dios es un Dios de orden. No, el Dios, mire, hermano, aunque parezca que haya desorden, pero si es Dios, es un orden perfecto. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Bendito sea el Señor. Pero se ha metido en las iglesias un cierto, hermano, sentido de emocionalismo. Amén. Y quería decir altares, pero hay plataformas, hermano,
que desde las plataformas, bendito sea el Señor, los que comparten el mensaje es lo que van buscando, ver, hermanos, ciertas reacciones en las congregaciones. ¿Me sigue? Pero escuche, porque el mensaje que ellos tenían no era un mensaje fácil de digerir. En el capítulo 58 de Isaías, el mensaje profético, hermano, y yo estoy tomando simplemente un botón, porque dicen que para muestra, un botón. Capítulo 58 dice: alza tu voz como trompeta. Amén. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Sí o no? Amén. Y su pecado. Que me buscan cada día. Son versos 1, 2 y 3. Amén. Que me buscan cada día como gentes que hayan hecho justicia. ¿Está conmigo, hermano? Oiga lo que está diciendo Isaías. El mensaje. Un mensaje que muchas veces no es bien recibido. Amén. Pero que lo tiene que entregar porque es un mensajero de parte de Dios. Amén. Hoy no, hoy el mensaje es 1, 8, 9 y empiezan. Me parece que es una dirección y de pronto aparece, por esa es la dirección donde yo vivo, calle tal, y empiezan. Y es que el Señor dice que le va a entregar una casa, o que va a empezar un nuevo negocio. Amado, dice la Biblia, a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Amén. Cuando los hombres, amados, quieren buscar el elogio, la buena recepción de la gente, van a eludir lo que es el mensaje verdadero del Evangelio. Es confrontar a la gente con su pecado para que se arrepientan, bendito sea el Señor, y alcancen gracia a los ojos de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El mensaje profético no es, mi amado, nunca fue sencillo. Siempre fue duro, todo el tiempo. Porque el corazón del hombre es inclinado a lo malo. Así es el corazón del hombre. ¿Está conmigo? El corazón del hombre es inclinado a lo malo. Pero el Señor le decía a Isaías: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a toda la nación su pecado. Porque en el pecado, andando en pecado, querían buscar la voluntad de Dios. Ayunamos y no hiciste caso. Nos encogimos ahí como junco y no escuchaste. Dice, pero en pecado yo no puedo responder. Amén. Así que, como dice la misma escritura, si se humillare mi pueblo. Amén. Porque el mensaje no solamente es exhortación, sino también hay mensaje de esperanza. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, ¿qué dice? El mensaje de esperanza: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Está conmigo, hermano? Denle ofrenda de palma al Señor. Alabanza al nombre del Señor para siempre. Amén. ¿Qué otra característica tenían, hermanos, los profetas? Y es que todos ellos tenían una característica especial, y es que ellos tenían una vida de abnegación. No eran hombres que buscaban riquezas, tesoros. Amén. No buscaban fama, no buscaban, hermanos, la opulencia como lo buscan la mayoría de los hombres. Amén. Que se llaman profetas en el día de hoy. Amén. Que podían vivir una vida, mi amado, de mucha ostentación, lo habían podido hacer. Usted y yo nos acordamos de Eliseo, varón de Dios, profeta de Dios, que la Biblia dice que llegó, hermano, Naamán, y venía bien cargado. Amén. No solamente con ropa, traía oro, plata, traía un montón de cosas, hermano, para darle. Bendito sea el Señor. Yo, no, eso, llévate, vete con todo eso. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Porque los hombres de Dios, esos hombres de Dios sabían que la corrupción, hermano, uno no podía dejarse sobornar. Amén. Porque dice la Biblia que el soborno ciega el entendimiento. Así es, amén. Y es mejor serle fieles a Dios. Amén. Porque, amado, ¿para qué quiere un pedazo de oro si tiene al Dios que es el dueño de todo el oro? Sí, si no me lo da, que no me lo dé. Él sabrá en qué momento a mí me extiende su mano. ¿Está usted conmigo, hermano? Pero la fidelidad a Dios, el entregar el mensaje. Estos hombres, mi amado, todos tenían una vida de abnegación.
rechazaban, mi amado, rechazaban las recompensas. Cosa que no hacen en el día de hoy. Hoy no, hoy se toman fotos en el avión, en los aviones particulares, en las piscinas, amén, en las mansiones, porque tienen una vida ostentosa. Pero aquellos hombres, nos enseña la Biblia, que eran hombres no solamente que se mantenían en un perfil bajo, porque para ellos era preferible estar en la presencia de Dios. Amén. Oiga, qué lindo, hermano. Amén. Estar en la presencia de Dios, Amén. que tener, hermano, todas las riquezas del mundo. Otra de las características es que todos estos hombres fueron rechazados. Todos ellos fueron rechazados. Sufrieron, hermano, en carne propia el dolor por el rechazo a ellos y a su mensaje. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que sepamos identificar. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Amén. Y luego todavía el Señor nos hace una invitación y nos dice el Señor por medio de su palabra: escudriñad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Oh, porque sabe Biblia y porque sabe trazar y porque habla del Señor, porque habla de Dios. Por eso es que, no, hermano, la Biblia dice que escudriñamos los espíritus. ¿Cómo vive? ¿Está conmigo? Amén. Porque por sus frutos los conoceremos. Así que ya vamos a ir casi aterrizando, mis amados hermanos. Amén. Pero no solamente sufrió el rechazo. Jeremías capítulo 20. Acompáñenme a Jeremías capítulo 20, hermano. Jeremías capítulo 20. Sufrieron con mucho dolor, mi amado, ser rechazados. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Amén. Vean Jeremías. Dice el versículo 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Por qué eso? Porque decía Jeremías que cada vez que él hablaba, la respuesta que había de parte del pueblo, hermano, era amenazar su vida. ¿Está conmigo? Amén. Contrario a los de hoy. No, hoy, hermano, hoy, en el día de hoy, a los profetas modernos, hoy, hermano, le hacen pancarta, promoción, va a estar tal profeta. Amén. Y en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el profeta, le preguntaban: ¿es en paz tu venida? Porque sabían, hermano, que el Señor cuando hablaba iba a enderezar lo torcido. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y una de las cosas que me gusta de los profetas es que los profetas, cuando fueron levantados por el Señor, fue para incomodar al pueblo que estaba tan cómodo en su pecado. Amén. Porque hay quienes quieren ir en su pecado, avanzar y avanzar y avanzar, y el Señor endereza. ¿Se acuerda a David? Que la Biblia dice que el Señor le envió a Natán profeta. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. ¿Para qué? A confrontarlo. Porque el Señor no le gusta, Él no quiere que nosotros, hermanos, estemos tan cómodos en el pecado. Amén. Él no quiere. Él es el que ha sacado, dice la Biblia, que Él es el que saca nuestros pies de lodo cenagoso Amén. y los pone sobre peña firme. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Cómo lo hace? Cuando estamos en el lodo, en el pecado, el Señor nos va a sacar de ahí. Va a tener que venir con amonestación. Muchas veces no nos va a gustar. Amén. Vamos a decir: no, ya me voy a ir de la iglesia. Santo. Ya me voy. Hace unos días me habló un hermano y me dice: nunca, Pastor Almazán, nunca debimos de habernos ido de la iglesia. Amén. Nunca debimos habernos ido de la iglesia. Así me lo dijo con esas palabras. Amén. Me lo repitió como 3 o 4 veces. ¿Está conmigo? Amén. Porque dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Amén. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Bendito sea el Señor. Así que atesoremos la palabra del Señor. Ya vamos a ir aterrizando, mis amados. Amén. Ya vamos a ir acabando. Gloria al Señor. Pero no solamente ellos sufrieron, hermanos, sino también tuvieron, no solamente fueron rechazados, sino que también sufrieron por la causa del Señor. Isaías, no lo dice la Escritura, pero lo dice la tradición, hermano, que Isaías, amén, ese hombre de Dios, sufrió en manos de sus adversarios, de sus enemigos. Sufrió, mi amado, una muerte tan terrible
que según la historia dice que lo metieron dentro de un árbol hueco y ahí lo serrucharon. Escuche bien. ¿Quién desearía, hermano, ser profeta? Jeremías, otro de los hombres de Dios, dice la Biblia que este hombre, amado, lo metieron en la cisterna y estaban buscando darle muerte. ¿Quién iba a desear ser un vocero del Señor? Así es, amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y todavía en el Nuevo Testamento el asunto no ha cambiado. Por eso los predicadores debemos de tener cuidado, hermano, de que comience a ver en nuestro corazón el deseo de caerle bien a todos. Amén. Todos los predicadores debemos de cuidarnos de eso. Amén. Porque el Señor dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Está conmigo, hermano? Sí, amén. Todos los predicadores, cada cristiano, debemos de tener cuidado de por el amor, ay, tanto te quiero. Y poner a un lado, mi amado, la fidelidad al Dios del Así cielo. es, amén. Jeremías, me gusta esto porque el mensaje, voy a concluir, el mensaje de los profetas, amados, les costó a muchos de ellos, les costó la vida. Amén. Lo dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Amén. ¿Quién iba a querer ser profeta? ¿Quién? Por eso, hermano, es de sospechar aquello. Hay que sospechar de aquellos que anhelan ser profetas. Amén. Porque hay que preguntarnos qué los mueve. ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Qué deseo tienen? Amén. Porque hoy un profeta no es el que sufre. Dice: no, si sufre es que está la ira de Dios está sobre ti. ¿Está conmigo? Ya lo dijo el otro hombre, dice: me saqué yo las bolsas de los... Dice: Señor, no tengo nada. Dijo: no tengo nada. Y aquellos con los millones. Dijo: y yo predicando tu palabra, y ¿dónde están mis millones? Es lo que le digo. Que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Pero la gente de hoy en día está tan acostumbrada al mensaje de los falsos comunicadores, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Y digo falsos por todos lados porque no hay profetas hoy. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y todavía son más falsos porque falsifican la palabra de Dios. Amén. Dijo: ¿dónde están mis millones? Oh, la gente, hermano, riéndose, aplaudiendo. Y qué bárbaro. La Biblia dice: irán de mal en peor, engañando y siendo. ¿Por qué? Porque ya no les gusta la palabra. Amén. Quieren algo más, hermano, con fuegos artificiales. Sí, amén. ¿Están conmigo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso el nombre del Amén. Señor. El mensaje, esos hombres fueron fieles aunque les costó la vida. Amén. Amós, cierro con estos dos historias. Amós, cuando lo amenazaron, le dijeron: mira, vidente, vete a tu tierra y come allá tu pan, y no vuelvas a profetizar más en este lugar, porque es santuario del rey y es la capital del reino. Oh, yo creo que hubieran querido ver a Amós tembloroso. Dice: está bien, no se preocupe, no me amenace, ya me voy. Pero Amós dijo: miren, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy boyero y recojo higos silvestres, pero les digo una cosa: pero Dios me llamó, me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, y por eso estoy aquí profetizándole. Le dijo Amós: alabado sea el Señor. ¿Está conmigo, hermano? Porque es que esos hombres de Dios no se dejan intimidar. No se dejaron intimidar, aunque les costara la propia vida. Bendito sea el Señor. Y el último caso es aquel profeta llamado Micaías. En un momento Acab con Josafat, estando toda la bola de falsos profetas profetizando y saltando, se les quedó viendo Josafat y le dijo a Acab: oye, ¿no habrá otro profeta, algún profeta del Señor?
Porque Josafat, aunque andaba con un carnal, era más espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Ya vamos a aterrizar, ya vamos a despedir. Pero quiero decir esto último, para que usted se dé cuenta que los hombres verdaderos de Dios no van a cambiar el mensaje por nada. Amén. Me aman bien, no me aman también. Yo sigo adelante porque tenemos un compromiso. Amén. Mandaron a traer, dijo aquel hombre, hay uno todavía. Y qué raro, que no estaba entre todos los demás, porque no era bien recibido. Dijo Josafat, ve y llámalo. Y lo mandaron traer. Y el mensajero dijo, oye, allá están, hay un montón de profetas que están profetizándole y le están dando buen ánimo al rey. Sea tu palabra como la de ellos también. Y la respuesta de este varón de Dios dijo, mira, lo que el Señor hablare, lo que el Señor me dijera que diga, eso es lo que yo voy a decir. Como diciendo, ¿quieren que yo vaya? ¿Quieren que yo vaya? Yo voy a entregar lo que el Señor me diga. Amén. No importa si aquellos están diciendo que esto está correcto, si Dios me dice que está incorrecto, eso es lo que yo voy a decir. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Y la Biblia dice que ese hombre de Dios, mándalo por allá y aliméntalo con pan y agua hasta que yo vuelva. Oiga, qué cosa tan más terrible. Por ser fiel a Dios. Amén. Por ser fieles a Dios. Amado, si hay algo que, con lo que yo quiero cerrar en esta noche, es decirle lo siguiente. Evitemos andar detrás de los profetas. Evitemos. No importa qué tan, hermano, qué tan espectacular se vea. En el Antiguo Testamento se levantaron muchos falsos profetas. Amén. Muchos. Que hablaban del propio corazón y no de la boca de Dios. Desviaron al pueblo. Los hicieron confiar en palabras de mentira. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué ya no los necesitamos? Una vez más, y con esto cierro. Porque tenemos, usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Amén, así es. Óigalo, más segura. Amén. Eso es lo que dice el testimonio interno de la Biblia. Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la Amén. mañana salga en nuestros corazones. Aleluya. ¿Qué necesitamos entonces? Una sola cosa, y es apoderarnos de la poderosa palabra de Dios, internarla en nuestra vida. Y hermano, dejar que nosotros seamos esos voceros de Dios, que cuando se requiere decir una palabra, decirla en el momento oportuno. Amén. Que cuando algo se nos pregunta, no decir como ese hombre, ni a favor ni en contra. ¿Me sigue? Amén. Ni a favor ni en contra. No, necesitamos, hermano, enseñar de qué lado estamos. Amén. Porque el Señor dijo, el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que lo que sí necesitamos hacer en esta noche es recordar, primero, que los profetas no existen ya, que tenemos la palabra profética más segura y que todo lo que necesitamos hacer, mi amado, es ser esas cartas que dice la Biblia, que somos cartas abiertas y leídas por todo. Queremos, hermano, impactar, hermano, a alguien, a un conocido. Tenemos que vivir a la manera que Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana, para poder entonces, hermano, ser sal y luz en una sociedad que necesita al Dios que usted y yo tenemos en nuestra vida. Póngase sobre su pie.